Pero Stuart Evans tiene en su poder una de las copias originales realizadas por la policía. El equipo también ha conseguido otras supuestamente escritas por el Destripador. Y encontró un paquete de cartas que Francis Tumblety escribió en la época de los asesinatos. Yo no soy especialista en grafología, así que tenemos que enviar estos documentos a alguien con los estudios, la preparación y la experiencia necesarias. Cuando los hayan examinado, podrán precisar si existen muchas semejanzas en la caligrafía. Probablemente también sería útil enviar la carta de Tumblety y analizar si su forma de escribir se parece a la de las otras cartas. Michelle Dresbold es forense, experta en grafología. Ha trabajado en numerosos casos estudiando tipos de escritura y perfiles de personalidad. Dresbold analizó varias cartas que supuestamente procedían del Destripador para determinar cuáles eran auténticas. Examiné todas las cartas y creo que ninguna de ellas fue escrita por el asesino. En mi opinión, ninguna encaja con estos crímenes, excepto una de ellas, la carta que acababa diciendo, cójame cuando pueda. Dresbold dedujo que la carta desde el infierno podía ser auténtica. Además, su experiencia le permitía identificar rasgos de la personalidad del autor a partir de la escritura. Yo busco determinadas características en la forma de escribir. Se analizan detalles muy precisos, como la parte inferior y las curvas de la base de las palabras. Cuando la curva inferior es tan amplia que invade palabras y otras líneas que están por debajo, eso significa que el autor invade el área sexual de otras personas. Dresbold también ve indicios en la pronunciación de las palabras. Una de las cosas que analicé fue la forma de escribir las palabras. Muchas estaban escritas del modo en que se pronuncian. Tenemos las palabras Mr., Prasad y Tather. Tather era una contracción irlandesa. Prasad era la forma en que un irlandés escribiría fonéticamente la palabra. Esto indica que el autor de la carta tenía ascendencia irlandesa. El sospechoso Francis Tumblety era norteamericano, pero su padre era irlandés. Dresbold comparó la carta del supuesto asesino con otra escrita por Tumblety. Hay muchísimas semejanzas entre la escritura del asesino y la de Tumblety. Más semejanzas de las que se deberían encontrar si se tratase de dos personas diferentes. Una cosa que los dos personajes tienen en común son las extrañas conexiones de las palabras. En la carta desde el infierno, el asesino une la I con la palabra siguiente de un modo extraño y nada habitual. Tumblety une muchas palabras con la palabra siguiente, igual que ocurre con esta I. Se trata de conexiones muy poco comunes. Además, esa forma de trazar la I aparece en muchas frases diferentes y se unen con la palabra siguiente, tal y como vemos en la carta desde el infierno. Veamos esta Y. El asesino la escribe de este modo tan curioso que no solo invade la parte superior de la línea inferior, sino que cruza por la mitad de algunas palabras y continúa hacia abajo. Es una característica muy evidente. La letra resulta demasiado grande. Ahora miren las Y de Tumblety. También son muy grandes, no solo tocan la parte superior de las letras y la línea que hay debajo, invaden las palabras y llegan mucho más abajo. Después de examinar muchos de los escritos de Francis Tumblety, creo más que nunca que él es el autor de la carta desde el infierno. A continuación, Brent Harvey revela el perfil que ha realizado de Jack el Destripador. He revisado todas las pruebas y el material disponible en Whitechapel, donde tuvieron lugar los crímenes. Y este es el perfil que se ha definido.
Nuestro programa investiga a dos sospechosos. Intentamos desvelar finalmente la identidad del más célebre asesino, Jack el Destripador. Este experto en creación de perfiles criminales cree que puede determinar quién fue el verdadero asesino. Utiliza técnicas forenses modernas. Este fisiólogo cree que una mujer pudo cometer los asesinatos. Este exoficial de policía opina que pudo ser un médico norteamericano. Y esta experta en grafología piensa que el autor de la carta desde el infierno era el asesino. Brent Harvey ha examinado los escenarios del crimen que aún existen y ha revisado las pruebas. Ahora han diseñado un perfil criminal del siglo XXI para un asesino del siglo XIX. He revisado todas las pruebas, testimonios y material disponible en la zona de Whitechapel, donde tuvieron lugar los crímenes. Y este es el perfil que hemos definido. Primero, está el hecho de que el conocimiento del lugar no parece realmente necesario. En segundo lugar, comprobamos que, aunque los conocimientos médicos son considerables, no hay destreza en los actos. Los cortes tienen desgarros, son largos y caóticos. Y la naturaleza de las heridas muestra mucha violencia. Todo esto denota ira, represalias y mucha rabia en estos crímenes. Otro detalle es el tipo específico de ira. Las heridas se encuentran en zonas concretas del cuerpo de la mujer, como pechos y genitales, y también extrajo el útero y la matriz. Es, sin ninguna duda, un ataque a la feminidad. Se trata de una prueba de misoginia. Esta persona odiaba a las mujeres y odiaba la feminidad. También resulta obvio que el criminal actuaba deliberadamente. Era hábil y rápido, y mostraba mucha frialdad. Son las características que definen a un psicópata. Ahora, Harvey puede comparar este perfil criminal con las informaciones disponibles sobre los dos sospechosos. En primer lugar, Mary Percy, procesada por matar a la esposa y al hijo de su amante. El conocimiento del lugar no es tan importante, y Percy vivía a más de 6 kilómetros de Whitechapel. Respecto a las mutilaciones, vemos que se requieren conocimientos médicos, y no hay pruebas de que Mary Percy tuviese experiencia médica de ningún tipo. En el caso de su crimen, Mary Percy actuó por celos y por venganza, pero se trataba de un motivo determinado, dirigido hacia unas personas muy concretas. Esto nos lleva al cuarto punto, la misoginia, la ira contra las mujeres. No hay nada que sugiera que Mary Percy odiase a las mujeres en general. Al cometer aquel crimen, no trataba de humillar a nadie. Fue una expresión de ira por un amor no correspondido. Y llegamos a la última característica, la ejecución fría y tranquila de los crímenes. Esto no encaja en absoluto con Mary Percy, que demostró ser una persona extremadamente emocional. El carácter de Mary Percy no encaja con el perfil criminal de Jack el Destripador. El comportamiento de Mary Percy es el de una persona obsesiva. Su crimen fue casi un hecho aislado. Harvey se ocupa ahora de Francis Tumblety. Tumblety visitaba Inglaterra con frecuencia, y los archivos muestran que llegó a Londres en junio de 1888, poco antes de que empezasen a aparecer los cadáveres. El asesino solicitaba los servicios de las prostitutas en la calle principal, y ellas le llevarían a una zona más tranquila. Por eso, el conocimiento del lugar no es primordial. Tumblety se consideraba médico y había conseguido algunos certificados falsos por si necesitaba mostrar sus credenciales. Pero todos los conocimientos que tenía los había adquirido por sí mismo. El destripador sabía dónde estaban las vísceras y sabía lo que quería hacer. Eso encaja muy bien con el perfil de Tumblety.
Muchas fuentes hablan de su odio hacia las mujeres. Y esto nos lleva directamente a otro punto importante del perfil. Jack el Destripador era una persona con deseos de venganza, que odiaba a las mujeres y la feminidad. Esto también encaja con Francis Tumblety, que sentía desprecio por las mujeres y no le importaba demostrarlo abiertamente. Por último, Jack el Destripador era un delincuente tranquilo, frío y metódico. Tumblety no solo coleccionaba úteros de todas las clases, sino que también los organizaba por clases sociales. Este es el comportamiento típico de un psicópata que consideraba a las mujeres como objetos. El perfil que Tarvey ha hecho del carácter de Francis Tumblety parece encajar perfectamente con el perfil criminal de Jack el Destripador. Parece que Francis Tumblety es uno de los principales sospechosos de estos crímenes. Esta investigación nos ha llevado a conocer más de cerca al principal sospechoso de este caso, el doctor Francis Tumblety. Si se realizaran más estudios y se hallaran más pruebas, se podría confirmar de una vez por todas la identidad del asesino más famoso de la historia. Son pruebas circunstanciales, pero partimos de una teoría que se ha hecho más sólida con cada nuevo descubrimiento. Nada es definitivo, nada demuestra que Tumblety sea Jack el Destripador, pero tampoco hay nada que demuestre que no lo sea. Excepto una de ellas, la carta que acababa diciendo, cójame cuando pueda. Dresbol dedujo que la carta desde el infierno podía ser auténtica. Además, su experiencia le permitía identificar rasgos de la personalidad del autor a partir de la escritura. Pero Stuart Evans tiene en su poder una de las copias originales realizadas por la policía. El equipo también ha conseguido otras supuestamente escritas por el Destripador. Y encontró un paquete de cartas que Francis Tumblety escribió en la época de los asesinatos. Yo no soy especialista en grafología, así que tenemos que enviar estos documentos a alguien con los estudios, la preparación y la experiencia necesarias. Cuando los hayan examinado, podrán precisar si existen muchas semejanzas en la caligrafía. Probablemente también sería útil enviar la carta de Tumblety y analizar si su forma de escribir se parece a la de las otras cartas. Michelle Dresbol es forense, experta en grafología. Ha trabajado en numerosos casos estudiando tipos de escritura y perfiles de personalidad. Dresbol analizó varias cartas que supuestamente procedían del Destripador para determinar cuáles eran auténticas. Examiné todas las cartas y creo que ninguna de ellas fue escrita por el asesino. En mi opinión, ninguna encaja con estos crímenes.